Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros. Él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso. Hola, buenas tardes, esto es De Todo Menos Eso, el capítulo 4, los delitos en los cuentos infantiles. Buenas tardes, querido chef Carlos Fuentes, ¿qué estamos tomando esta tarde fría quiteña? Buenas tardes, para esta tarde que amenaza lluvia y que se pone gris, estamos bebiendo vermut chungo. Este es un vermut andino, es un vermut que se hace con 25 hierbas, botánicos, cáscaras de cítricos, todas ecuatorianas, maceradas en vino de consagrar de las monjas de Santa Catalina. Es decir, todo aquello que puede ser mágico está en esa botella. Ramiro Aguilar es nuestro invitado esta tarde, con mucho placer y mucho honor. A Ramiro, cuando le llamé para plantearle este tema, él creía que íbamos a tratar temas políticos, ásperos, horribles, pero se me mató de la risa cuando le dije que el tema de esta tarde era los delitos en los cuentos infantiles. Doctor Ramiro Aguilar, buenas tardes. ¿Qué tal está esta bebida de puntas macerada por el chef Carlos Fuentes? Hola Nicolás, un abrazo muy cordial a Álvaro, a Esteban, a todos que nos acompañan en la mesa. El saludo a la audiencia, desde luego. Está muy rico, me estoy pegando en piquete con café y está con carácter el café y con carácter el chungo. Está sabroso, está bueno. Ramiro, ¿usted recuerda en su niñez, en su infancia, quizás cuando tenía 3, 4 años, cuál fue el primer cuento infantil que quizás fue su mamá, su abuelita, no sé quién? ¿Cómo fue esa experiencia con el primer cuento infantil en su vida? Justo eso estaba. Cuando me llamaste a contarme el tema, me encantó. Justo eso me puse a conversar con mi hermana Ana María, mi hermana menor. Mamá no era mucho, profesora de literatura, mamá, toda su vida, no era mucho de contarnos cuentos. Entonces, supongo yo que los primeros cuentos infantiles que me contaron fue en el Borja 3, en la escuela. Y tampoco eran de contarnos muchos cuentos. Somos de una generación medio primitiva nosotros, eso hay que reconocer, somos medios de piedra somos. Pero el primer cuento del que yo me acuerdo, obviamente es Pinocho. Pinocho es el primer cuento que yo tengo memoria. El muñeco de madera, el muñeco al que le crece la nariz por mentir, Gepetto, su creador, su abuelo, el Pepe Grillo. Y desde luego esa transición mágica de Pinocho, el muñeco de madera, a ser un niño de carne y hueso. Pinocho es uno de los cuentos preferidos de Carlos Fuentes, pero antes de eso hay un cuento que creo que marca la historia de muchísimos jóvenes, y es La Caperucita Roja, y el Álvaro Samaniego tiene preparado para usted, doctor, una serie de interrogantes con el guión de este cuento. Álvaro, buenos días o buenas tardes. Saludos a todos. Sí, he estado dedicado a leer. Y un poco la primera reflexión era, hay cosas que en el mundo, en la historia, en la vida nuestra las tomamos como normales, como evidentes y que nunca las cuestionamos, ¿no? Y un poco creo que la misión de todo menos eso, es hurgar en esas cavernas a las que nadie quiere ir porque somos valientes, decididos. Los hinchas de la Oca somos siempre así, ¿no? Entonces, con Caperucita Roja pasó un poco eso, comienza uno a leer el cuento en el que la madre le pide a Caperucita Roja y le dice: mijita, tenga la bondad, lleve esa cesta a su abuelita que está enferma y atraviese el bosque. Y atraviesa el bosque en circunstancias en que se conocía, era público y notorio, que el bosque era un lugar peligroso. Digo, irresponsable la señora, ¿no? Mandarle al pobre guagua es como decirle ahorita vaya a una de las zonas más calientes de Guayaquil llevando una canastita de víveres a la mamita, ¿no? Capaz que no lo haría. Y vístase de rojo, además. Además, o sea, blanco, ¿no? Perfecto. Además. Y luego, claro, hay una discusión histórica de si era una niña o era una señorita. Se distrae en el bosque cogiendo florecitas, pero se distrae sobre todo con un vendedor de utopías, que es un lobo, que tenía, creo que este es un término muy legal, intereses protervos, que después nos enteramos de aquellos, ¿no? Entonces, no sé, por ahí va configurándose y uno dice, demonios, estos cuentos infantiles tienen algo más que una moraleja, que una simple historia, ¿no? Tienen
tienen delitos, tienen cosas que para nosotros en este momento son delitos. Entonces, quizás podemos comenzar por ahí. ¿Fue solamente irresponsable la madre en mandarle a Caperucita o había detrás algo que se podría tipificar como un delito? A ver, primero, a mí me pareció súper interesante el tema que ustedes plantean. Súper interesante. Porque en el mundo en este momento hay un revisionismo literario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le decía a Nicolás cuando me llamó, en los Estados Unidos, en los libros de texto, en este momento, están queriendo cambiar las palabras que usó Mark Twain en Tom Sawyer, por ejemplo, o en Huckleberry Finn. Cambiarlas. Porque, ojo, me refiero al texto del cuento. En el cuento, Tom Sawyer le dice a un chico afro negrata. Eso ya no se estila, entonces quieren cambiar el texto. Volviendo al tema de la Caperucita, la Caperucita es un cuento súper ambivalente. Porque además hay unos grabados del siglo XIX. De Charles Perrault. Correcto. Que son donde Caperucita termina seduciendo al lobo. Ojo, y no son grabados de ahorita, de algún dañado que está... No. Es una cosa interesante. Ahora, en el contexto en el que se escribe la Caperucita, los hermanos Grimm escriben en el siglo XVIII narraciones anteriores. Coincido contigo, Álvaro, siempre el bosque es mala leche, ¿no? O sea, todo cuento es de, te fuiste al bosque. Segundo, el lobo es el personaje, digamos, que quieres verle muerto al lobo, porque el lobo se termina comiendo a la abuela, a la Caperucita, entra un leñador y le destaza al lobo. Pero además se pasa de cuentos y en otros cuentos hace las mismas fechorías, ¿no? Claro, se come unos cabritos y después le abren la panza y le ponen piedras. Pero, claro, en el siglo XIX, que es el siglo, digamos... De las luces. Chuta, ser niño no era fácil. O sea, planteémonos desde ese punto de vista. Tenías que ir a trabajar. O sea, Álvaro, volviendo a tu tema, claro, hoy a un niño no le dices, anda a dejarme, pero ni los chicles en la tienda. A menos que sea un monito emprendedor. Claro, exactamente. Claro. O que tenga que trabajar duro para vivir bien, exactamente. Pero en esa época, sin antibióticos, sin vacunas, con una altísima mortalidad infantil, con una Europa muy pobre, donde tenías que dedicarte a las labores del campo y tener muchos hijos era una garantía de que sobrevivan. El mandar al hijo a ver al bosque agua, a recoger setas, a coger leña, era el pan nuestro de cada día. Sí, pero si nos remontamos un poco a la historia y la primera referencia que hay de Caperucita es alrededor del año 1039, es mucho anterior, siempre dentro del tema de los cuentos orales, ¿no? Pero la versión original es bastante más cruel de lo que nosotros leímos después. La nuestra es muy dorada, la píldora, ¿no? Y esto los voy a pasar rápidamente para no herir susceptibilidades, pero dicen que el cuento original de la Caperucita Roja era que el lobo llegó a la casa de la abuelita, le asesinó y preparó una cena con la carne de la abuelita para servirle a la Caperucita. Después llega Perrault, que creo que así se pronuncia, que es el que primero hace una recopilación escrita y dice, no, esto es demasiado salvaje, le vamos a bajar un poquito el tono, ¿no? Entonces, la Caperucita original es realmente cruel. Y, doctor Aguilar, ¿qué delitos serían esos? Chuta, a ver, desde abuso de menores hasta abuso animal, porque terminas matándole al lobo, que es un irracional. Es decir, finalmente en el cuento le planteas al lobo, le vuelves humano al comportamiento del lobo. Entonces, el lobo en realidad no es un animal que busca comer. El lobo de alguna manera es un símil de un ser humano malvado. Porque habla. O una metáfora de un ser humano. Oye, hablando de esto de comer y de suavizar los cuentos, ayer estaba leyendo a propósito de esto también, el libro de Hansel y Gretel. Y en Hansel y Gretel, ya sin endulzarle a nadie, hay una ñata, una señora que quiere comerse los guaguas. Entonces les pone a engordar. Y claro, la niña, Gretel, tiene que engordarle al hermano para que el hermano se deje comer. Y el hermano, que era pilas, le daba una ramita a la bruja para que vea que el guagua todavía no está gordo. Entonces, hay cuentos que alcanzan a endulzarse, pero otros no alcanzan a endulzarse. Doctor, sí, justamente a mí me tocó Hansel y Gretel y sí, soy fan como usted de ese cuento. A ver,
aquí lo que usted ha señalado, ¿no? Son sociedades agrarias, es decir, el bosque es el escenario más próximo a la vida de cualquier familia. El bosque siempre ha sido un tema de misterio propicio para crear historias. Acuérdese, doctor, cuando nosotros íbamos a acampar al bosque, las historias que se contaban entre nosotros eran de muertos, Terror. de asaltos, de El terror, chupacabras. porque había todo un Chusalongo. contexto. Ahora, en Hansel y Gretel hay una hambruna, como usted señalaba, doctor, que es crítica y que cruza, creo, toda esta tanda, esta leva de cuentos. Porque hay hambrunas con mortandades brutales, con muertos en casas que se pudren, y los niños, la chica que usted dice, que se mete con el padre de los dos bebés de Hansel y Gretel, es una muchachita de 15 años después de muerta la viuda. Los niños ven morir su mamá de hambre y enfermedad, de debilidad, o sea, como era en ese entonces. Sin embargo, esta jovencita, de acuerdo a una de las versiones del texto, después de una noche full sexo, full diversión, le dice al padre de las criaturas, córtales la cabeza. Y el papá de Hansel y Gretel le dice, no, esa parte no. Entonces hagámosles perder. Y claro, hagámosles perder involucra que les llevan al bosque, pero el Hansel es muy pilas y lleva las piedritas y todo. Y está esa figura de cualquier relato que todos buscamos un héroe, que prevalezca en algún momento el bien, pues. Entonces, por eso es que se salva la primera vez y la segunda ya no tiene tanta fortuna porque las miguitas de pan, ojo doctor, en tiempo de hambruna, botar trozos de pan. Opinable, ¿no? Divertidísimo. Doctor querido, qué oportuno su comentario sobre Hansel y Gretel. Y antes que me olvide, No, para, dele, para el Álvaro, hay un libro que te recomiendo que es lindísimo, de una escritora colombiana que se llama Pilar Quintana, que se llama Caperucita se come al lobo. Tienes que disfrutarlo. Ahora, hilo conductor, ¿no? El bosque, hay una misoginia terrible, porque las malvadas siempre terminan siendo las mujeres. Otro cuento hermoso de los hermanos Grimm, el pescador y su mujer, de la mujer que le convence a un pescador para que le vaya consiguiendo primero una casa, luego un castillo, luego un reino, luego un imperio, luego el papado y finalmente quiere ser Dios. ¿Ah? Entonces, si hay una misoginia, digamos que transversal, donde siempre hay una madrastra. Sí. ¿Sí? Por eso cuando las circunstancias de la vida me hicieron volverme a casar, y lo primero que le dije a Martín, al hijo de María del Carmen, es: no se te ocurra decirme padrastro, precisamente por esto, porque decía, pucha, voy a crear en el imaginario de sus amigos, de sus compañeros, claro, un hacha. Esteban, ¿hasta dónde aguanta este tema del guión, ¿no es cierto? Del guión literario, de la fantasía. Tú eres escritor. Cuando leemos tus novelas son llenas de episodios, llenos de cosas impresionantes, de mucha imaginación. Esta es una pregunta para ti, Esteban, y también para el doctor. ¿Hasta dónde aguanta el guión? ¿Hasta dónde es ético? ¿Hasta dónde uno puede fantasear? ¿Hasta dónde nos puede eso afectar ya cuando somos mayores? O sea, hay una generación que comenzó a devorar estos cuentos. ¿Eso nos afectaría a nosotros? Quizás por eso somos violentos, tímidos, estamos con problemas de drogadicción. ¿Creen que algo de eso tuvo que ver estos cuentos, Esteban, doctor? Yo creo que sí, doctor Ramiro, porque mira que los cuentos están para crearte metáforas de vida. Entonces, si el bosque es el escenario del mal, de donde te pierdes, es el escenario, pero está representando al mal. El lobo es el malo de la película siempre y encarna al hombre malo, es decir, el lobo por sí mismo no es un mal bicho, pero se usa la figura del lobo por ese aspecto tétrico que él tiene. Es decir, él sonríe y le ves sonreír a la muerte con esos dientes, le ves a la muerte riéndose. Entonces yo sí creo... Pero dime. solo un paréntesis, hay cuentos infantiles en los que los lobos son los que salvan a las personas, ¿no? En Rómulo y Remo, la historia de Roma, De la mamá. Ajá, es la mamá de la loba la que le salva. De acuerdo, pero yo sí creo que siempre hubo metáforas, es decir, de aquello que prevalezca el bien y que surja un héroe, está en los cuentos. Está en los cuentos, pero no siempre termina el cuento resolviéndose con el bien ganando. O sea, te deja opciones, doctor Ramiro. No sé, su opinión al respecto, doctor. Verás, a mí me parece que para leer los cuentos de los hermanos Grimm hay que ubicarse en el siglo donde fueron escritos Los 1800. y en el espíritu de Hobbes. Hobbes, a la final, ¿qué te decía el filósofo? Te decía, la vida es una porquería. O sea, el ser humano viene a vivir poco,
a vivir mal, a vivir duro y a morirse rápido. Entonces, por eso es, ese era Hobbes. Y para que eso no ocurra, entonces hay que crear un leviatán, decía Hobbes, una especie de autoridad mayor que controla a estas bestias que se comen entre ellos. Entonces, en el mundo de Hobbes, siglo XVIII, en el siglo XIX, con mucha hambre en Europa y guerras, entonces, claro, un niño que además tenía que empezar a ser hombre muy rápido, una niña que tenía que empezar a ser mujer muy rápido, estos cuentos en realidad lo que hacían era, primero, espabilarles rápido. O sea, a la final, ¿cómo le vendes rápido el mensaje de no hables con extraños? Puede ser un lobo. Segundo, en donde la sexualidad era un tabú. Por ejemplo, en Rapunzel. Lees el cuento de Rapunzel, Rapunzel le baja la trenza a un príncipe, sube un príncipe, después le corta la bruja el pelo a Rapunzel y el príncipe cae, se pincha los ojos, anda errante por el mundo ciego, y Rapunzel concibió de pronto 2 niños. Obviamente, cuando el príncipe subía a donde Rapunzel, no es que subía a conversar, subía con pasión. Además, doctor, invitado por la dama. Exacto. Porque, a ver, doctor, aquí siempre se busca, desde Acefú también, el hombre es el malo de la película. No siempre, doctor. Y en los cuentos, como te digo, las madrastras son las malas y como que la mujer, como que la mujer al primero que pasa le dice, sí, yo soy príncipe, entonces casémonos. ¿Sí? Ahora, lo que decías, Nicolás, esto del príncipe azul, esto de las hadas, esto de la suerte, que estuvo, digamos que muy cercano a los cuentos infantiles y está muy cercano a las películas de Disney, que son las que se consumen hoy y bien, puede hacerte evadir la realidad. Sí, de eso se trata, de evadir la realidad, pero quizá ahí, ¿sabes qué me falta? Me falta el entender que esos cuentos fueron escritos para niños que no son de nuestro siglo y que tenían otra forma de entenderlos, leerlos, interpretarlos, tal cual los cuentos que escribamos en nuestra generación en 200 años después, no sé cómo se entiendan. Entonces, es también ir nadando en la mentalidad del niño que podía ser, no sé, un niño de 1800, de 1700, que no es que era el niño nuestro. Inclusive anterior, ¿no? Anterior. Hay que recordar también que, por ejemplo, todos estos cuentos como La Caperucita Roja y los otros donde están implicados los lobos, fueron muy influenciados por el episodio fantástico del monstruo de Guerlain, que es un episodio que sucedió en la Francia medieval, en la cual apareció un monstruo que la gente le atribuía forma de lobo, y sin embargo, cuando fue capturado, resulta que era un noble francés que se había puesto unas garras metálicas y entonces empezó a entremezclarse en esta imagen del lobo que te asesina, pero al mismo tiempo es el hombre malvado que te espera en el oscuro del bosque, quizás para cosechar el beso que crece en la penumbra. O el duende que embarazaba nuestras lindas montubias, pues, o sea, cuando tú te metes en las novelas de Metro Aguilera Malta y ves que el Tintín es un duende con un falo enorme que embaraza a chicas que van a las orillas del río. Es una linda forma de encubrir que las travesuras eróticas eran muy comunes, ¿no? Ahora, también encubren el abuso infantil. Así es. O sea, ¿cuántos niños del siglo XIX habrían sido abusados con la misma brutalidad que después o que antes, porque eso ha sido una constante, y que tenías que ir endulzando, entre comillas, esa durísima realidad, advirtiéndole al niño los peligros desde la fantasía, como dice Esteban, y no diciéndole abiertamente, hay una parva de psicópatas que están en los bosques, que era cierto, porque además eran cruzados, desmovilizados, eran desertores de los ejércitos europeos. Mercenarios incluso. Mercenarios. Doctor, solo un apunte ahí. A ver, es que siempre hay esa versión que yo le contaba de Hansel, donde la madrastra, después de satisfacer a su novio o a su esposo, le pide la cabeza de los niños. La edición que a nosotros nos llegó seguramente ya no fue esa, porque les iban editando las partes más hard, las más duras, por una razón de mercado nomás. O sea, dejémonos de vainas.
Si esto lee Pepito a sus 15 años en los 70, no es lo mismo que lo lea Pepito ahora en el 2024. Eso es lo que dice el Son doctor. razones de mercado, doctor. Le Claro. quita, suavízale. Les quiero pedir un favor, Soto. Para ustedes, soy Ramiro. Gracias, Ramiro. Oiga, Dale. Ramiro, Para y ustedes eso es soy lo que Ramiro. Para pasó. ustedes soy Ramiro. Para El ustedes soy otro Ramiro. día trataba de escuchar Mocedades, Carlos Fuentes, Ujú. ¿no? Este grupo con el cual yo me crié. Y cuando comienzas a escuchar las letras de Mocedades, son absolutamente machistas, pues, ¿no? O sea, es la mujer que acepta la traición, la secretaria. La industria es O sea, machista. vas cambiando. O sea, yo no creo que ahora la gente oye Mocedades porque sobre todo las mujeres deben sentirse absolutamente heridas, A ¿no? mí me gusta Oh, ser abogado del diablo, perdón por meterme Claro en que sus sí. campos profesionales. Por lo del diablo. Por lo del diablo. Salvando Pero- al cliente. Podemos partir facturas. Pero, por ejemplo, yo sigo creyendo que estamos sometidos a un proceso de revisionismo histórico. Entonces, yo sigo Toda creyendo la vida. que todavía hay gente que escucha las canciones de Mocedades o de Pimpinela o de cualquier otro de esos grupos detestables de que abundaron y sobreabundaron en los 80s. Pero todavía los escuchas. Y tienes que meterte, y de hecho se lo hace, se meten con mucha facilidad en el espíritu de los tiempos. Pues no es que te pones a decir, Dios mío, ¿cómo es que le ataca a la secretaria? ¿Cómo le dice que llegas oliendo a leña de otro hogar? Pero Carlos, imagínate, todos estos cuentos que estamos analizando ahora con Ramiro y con todos ustedes, está siempre acompañado de música y por eso le tenemos ahora a Black Mama que estuvo buscando músicas de los cuentos. Pero antes de eso, Black Mama, tú eres mamá. ¿Tú le cuentas cuentos infantiles a tus hijos? ¿Qué edad tienen ellos? ¿Tienes algún tipo de esa experiencia? Sí, la verdad ha sido un poco complejo, porque dentro de todo siempre he tratado de buscar un poco de identificación dentro de los cuentos y como que en Blancanieves no hay, en Caperucita no hay, y todos estos cuentos Europeos, claro. no me hablaban de algo más de pertenencia sobre donde yo vengo y todo esto. Obviamente todos estos cuentos yo se los tuve que leer a mis hijos por cuestiones de la escuela, les hacían hacer la obra y un montón de cosas. Mi hijo fue el lobo varias veces. Entonces él me preguntaba, mami, ¿por qué el lobo es malo si el lobo es un animal? El lobo no sabe lo que está haciendo. Entonces que un niño tan pequeño, o sea, en ese tiempo mi hijo tenía 3, 4 años, que un niño tan pequeño entienda que el animal no tiene un raciocinio humano, sí era como que, ok, ¿ahora qué les busco? Entonces, dentro de todo esto empecé a buscar como que escritores nacionales, cuentos afrocolombianos, cuentos afrovenezolanos también, afromexicanos, y me encontré con una diversidad de cosas. Pero sí, estos cuentos súper reconocidos y súper base, se sabe como que bastante a ciencia cierta, que no eran cuentos para dormir. Eran cuentos para prevenir que los niños no se vayan a perder al bosque, para prevenir que los niños no vayan a dar a otros lugares. Entonces, fueron poco a poco dulcificados para que a la final terminen siendo historias para dormir. Y mis hijos no se dormían con eso. Me decían, cuéntame otra cosa, cuéntame algo que no esté triste. Entonces, sí. Son ¿Y tristes. qué tipo de cuentos les gusta a tus hijos ahora? Yo a mis hijos les leía bastante, tengo una serie de fábulas afroperuanas. Entonces les gustaba muchísimo. Había un cuento sobre los colores de los colibríes y sobre que hubo un dios que se robó los colores de las flores para dárselos a los pájaros y todo eso. Entonces les encantaba. Pero yo a veces también me ponía a tratar de reflexionar y decía, estos cuentos que hablan sobre identidad tienen otro tipo de enseñanza que estos que vienen de los hermanos Grimm y todo esto. Entonces, sí. Y Carlos, este tema de envejecer, ¿no? Cuando yo soy un joven, viejo, joven, bueno, yo soy demasiado viejo para la edad que tengo, ¿no? Y yo recuerdo de los LPs, ¿no? Y recuerdo que me tocaba grabar poniendo la casetera Playrec al lado del parlante, el 3 en 1, ¿no? O rogándole al locutor. Y el olor del LP, ¿no? Con los plásticos y toda la colección de Julio Iglesias. Bellísimo. Estaba Mocedades, estaba Bellísimo. Leonardo Fabio, estaba José Luis Perales también comenzaba ya a ser cantante, Tristemente. pero ya había Enrique Llana y tú me hiciste acuerdo de eso. ¿Te gustaba Ana a ti? No, a mí no me gustaba Ana por obvias razones. Yo Enrique. sentía cierta preferencia por Enrique, Ah, muy bien. pero porque me gustaban mayores. Un crack, en esa un crack, época, un en crack. esa época. Pero yo recuerdo que sí, y me sentía casi que obligado a escuchar a Enrique y Ana porque la gente en determinado momento, no sé si a ustedes les pasó, piensa que a los niños les tiene que gustar las canciones de niños.
Y entonces tú estabas en una fiesta y te ponían Enrique y Ana ahí, y a mí me causaba un pánico sobrehumano, sobre todo esta canción que viene del disco de Enrique y Ana, que se llama El Disco Chino, y se llama El Barón von Necruch. Terrorífico, Nicolás Sí, Cornejo. pero yo voy a ser insistente en esto. En el Insista, caso de doctor Álvaro. Hansel y Gretel, Diga usted. ¿a quién llamamos a juicio? ¿Al papá? ¿A la esposa del papá? ¿Al Estado? A Que no les todos. protegió. ¿Y de qué les acusamos? ¿No? A todos, pero enumerémonos, Álvaro. A ver, Bien. el papá abandona a los niños. La madrastra les induce al abandono. Los niños quedan en el bosque. ¿Sí? Los niños son inimputables, desde luego. Caminan, primero sobreviven, que es el instinto natural. Vuelven a la casa, les vuelven a botar en el bosque. Entonces hay reincidencia en el papá y la madrastra. Pero el padre es un hijo de su madre. O sea, el padre no tiene, si le ponían a escoger entre la madrastra y los hijos, cualquier racional se queda con los hijos, no, el ñato se queda con la madrastra. Luego, los niños caminan en el bosque y encuentran la casa de Caramelo, y se manducan la casa de Caramelo. Sale la bruja y les secuestra, entonces la bruja tiene que ir presa primero por secuestro, porque le pone al niño en la jaula para engordarle y a la niña le hace trabajar, esclavitud. Y no le afilaba el seguro. Nada, esclavitud total. Luego, cuando ya decide morfarse, es canibalismo. Y después, cuando Gretel le empuja al horno, mata a la vieja. En Entonces, defensa propia, doctor. pero No le alego mata. en defensa propia. Sí, Igual pero es inimputable. era inimputable, exacto. Claro. O sea, ahí no cuenta, ¿no es cierto? Y luego se roban las perlas de la vieja. Claro, yo quiero agregarle cositas, ¿no? No sé si la casita de chocolate tenía registro sanitario. Capaz que ese chocolate estaba pasadito, ¿no? Yo hubiera hecho una investigación al Instituto Izquieta Pérez. Si los niños en Europa, en el siglo XVIII o XIX, además nacían guapos, se prostituían para comer. En Estocolmo, en Madrid, en París, en Londres. Una cosa brutal. Y era eso morir de hambre. Esmeraldas, año 2016. Niños que habrán tenido un promedio de edad de 5 o 6 años, es decir, son los adolescentes que hoy están en problemas. 5 o 6 años. Ajá, criaturas. Un mitin político una noche en un bingo. No empezaba el mitin y se arma un despelote y la gente comenzaba a salir corriendo, botando las cartillas del bingo. Y yo no sabía qué pasaba porque más cuando estás en tarima te ponen los reflectores, no sabes qué pasa. No ves nada. Llega alguien, me saca los que estábamos arriba y mi socia Giovanna, que estaba ahí, le pregunto, oiga, ¿qué pasó? Porque no veía. Eran niños de 5 años que se estaban matando a golpes con una ferocidad terrible para arrancarse los juguetes del bingo. Sí, son realidades que todavía se viven en Esmeralda. Totalmente. Por eso es bastante complejo cómo cuando salen este tipo de voces diciendo que los maten a todos, a la final todos son delincuentes, no toman en cuenta que ha sido la precariedad de parte del Estado enfocada totalmente en una provincia que ha terminado en desatar a todos estos jóvenes que son delincuentes, asesinos y matones. La mayoría de gente que fue apresada hace poco no llegan a los 19, 20 años. Entonces, los cuentos infantiles de la larga, y volviendo a lo que nos trajo aquí, de alguna manera fueron una representación de la realidad de ese momento. Correctísimo. Y yo te creo están que también advirtiendo el existe, futuro, Álvaro. y yo creo Te que están también, advirtiendo el futuro. y yo también creo que existe ahí el final del cuento infantil, que para mí es lo peor de todo, es la moraleja. Es un dictado de valores morales de las clases dominantes, porque a la larga, el no hables con extraños para alguien de la clase dominante puede ser importante para alguien que está muriendo de hambre y yo hablo con el que tenga que hablar. Y sobre todo siempre buscas un príncipe, pues, o sea, siempre el final del cuento de hadas es del príncipe, por eso me encanta este cuento del pescador y la mujer. Rapidito, si ustedes me permiten. Claro que sí. Por favor, Ramiro. Está un ñato pescando
y coge un pez y el pez le habla y le dice, oye, sabes que soy un príncipe encantado, entonces no me mates. ¿Qué sacas matándome? El pescador le dice, no, no me digas que eres príncipe encantado. Si ya me estás hablando, para mí es una cosa extraña, mejor te devuelvo al mar. Va a la casa y le cuenta a la mujer esto y la mujer le dice, eres un bolsón. ¿Cómo le dejas ir al príncipe? ¿Cómo le dejas ir al príncipe sin pedirle nada? Han de pedirle una casa porque vivimos en una choza de última. El pescador va y le pide al pez que le dé una casa. Dice, no te preocupes, compadre, está hecha, anda ahí, ahí está tu casa. Efectivamente iba y se encuentra una casa. En 10 minutos la mujer dice, no, la casa está muy chiquita, quiero un castillo. Y el hombre le dice, oye, calma, el pez no es rifa. No, anda y pídele. Va al mar. Si quiere un castillo, no te preocupes, anda, ya tienes castillo. Efectivamente va y llega y tiene castillo. Luego la mujer dice, no, yo quiero ser rey. ¿Para qué quieres ser rey? No quiero ser rey, anda al mar y pídele. Pero para esto el mar se iba embraveciendo conforme el pez le iba concediendo deseos al pescador. Después de ser rey, la mujer no conforme le dice, no, ándate y quiero ser emperadora. Pero emperadora hay uno solo, quiero ser emperadora. Se fue a pedirle al pez y le dice, ándate, ya eres emperadora. Y el mar embravecido, olas que se levantaban como torres, barcos que daban cañonazos desesperados por naufragar. Ya le hace emperadora y dice, no, ahora quiero ser papa. Entonces, ok, le vamos a dar, dile que ya está hecho papa. Regresa y es la papa, no la papiza. Papachola. Y dice, no, exacto, no estoy conforme, quiero ser Dios. Para eso regresa a pedirle al pez que le haga a la mujer Dios. Ya el mar era una cosa brutal, todo era negro, rayos, truenos. Y el pez le dice, tranquila, regresa, ya es Dios. Y cuando el hombre regresa, la mujer vivía en la choza inicial donde había empezado el cuento. Ese es uno de los cuentos más lindos, ¿no? Primero la ambición, luego la desmesura y finalmente la realidad de un Dios que pudiendo tenerlo todo, y yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero pudiendo tenerlo todo termina viviendo en una choza. Para mí un cuento exquisito. Que vuelves a los orígenes un poco también. Este segmento es de el chef Carlos Fuentes, que nos ha tenido atormentado toda la semana con el tema de Blancanieves, ¿no? Es un tema también de convivencia, Ramiro, ¿no? Blancanieves con 7 hombres está en contra de la ley. ¿Cuál será el delito y cuál es la sanción para ella o para los autores, cómplices y encubridores? Ya vamos a ver qué nos cuenta el Carlos. Érase una vez una joven y bella princesa llamada Blancanieves. Su madrastra, la reina, era también muy hermosa, pero arrogante y orgullosa, cosa que por otro lado es bastante común en el gremio de las reinas, inclusive entre las reinas que no ostentan ningún título de nobleza, verbigracia, las reinas de Quito. Se pasaba todo el día, contemplándose frente al espejo. Este espejo era mágico y cuando se paraba frente a él le preguntaba, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Entonces el espejo respondía, tú eres la más hermosa de todas las mujeres. Y la reina se quedaba satisfecha hasta que en determinado momento le pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Y le dice, Blancanieves. La reina se llenó de ira, cual ambateña, ordenó la presencia del cazador y le dijo, llévate a la joven princesa al bosque y asegúrate que las bestias salvajes se encarguen de ella. Con engaños, el cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero viendo que ese centro comercial está añejo y lleno de cosas para viejitos, se apiadó de la joven bella y le dijo, corre, vete lejos, pobre muchacha, busca un lugar seguro donde vivir. Porque el bosque, ¿quién va al bosque? Ni el domingo. ¿Para qué? Tarde. Encontrándose sola en el gran bosque, pobre, divisó una pequeña cabaña, en San Carlos seguramente, porque era chiquita, y entró en ella para dormir. Todo lo que había en la cabaña era pequeño, estaban en San Carlos. Blancanieves estaba tan hambrienta y sedienta que comió de cada platito y se quedó dormida. Cuando ya había oscurecido, regresaron los dueños de la cabaña, que eran 7 enanos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas, es decir, ejercían la minería ilegal. Ellos encendieron 7 linternas y encontraron a Blancanieves. Le dijeron que hermosa estás, si puedes limpiar nuestra casa, cocinar, tender las camas, lavar, coser y tejer, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Blancanieves aceptó, sin entender que era un contrato en negro, ahí no había afiliación al seguro, no había absolutamente horas extras. No había horas extras. Precarizada por los enanos. Pero comía entrada, plato fuerte y postre. Poquito porque era casa de enanos, pero comía. 3 platos. Y se esforzaba. Se pegaba los 3 platos. Los 3 platos, Y, sí. como dicen en su barrio. Un bocado de esa manzana hará que Y bueno, después de mucho tiempo la reina vuelve y la encuentra y le dice un bocado, le lleva una manzana envenenada y Blancanieves come un bocado de esto, cae desfallecida, muerta, hasta que el príncipe nuevamente
el sempiterno príncipe aparece, la besa casi aquí a la fuerza y la despierta. Pero aquí, querido Ramiro, nos enfrentamos a la espiral en la que cae la reina malvada cuando, como dicen esas maravillosas filósofas mexicanas de la vida diaria, las flans, por dejar asomarse a los celos en tu espejo, tu mirada vacía, tu costumbre de huir, tu forma de amar siempre a medias, siempre a loca, siempre a destiempo, tenía que acabar con alguno de los dos. Bien. Aplauso, por favor, para el doctor. Yo quiero, antes del comentario de Ramiro, yo quiero dejar solo abierto un temita que tiene que ver con los muertos, ¿no? En los cuentos infantiles se besa a los muertos. En los cuentos infantiles el lobo se come a la abuelita, después le sacan del vientre y está viva. Yo no sé qué tipo de alquimia hay en este tipo de cosas, pero sigue escalofriándome bastante, ¿no? La magia, ¿no? La magia a la final de ese juego entre la vida y la muerte. Porque son, como decía Esteban, muchos muy antiguos, entonces conservan todavía esas raíces de la Europa medieval, de la Europa celta, de los magos. Y ya si queremos un poco salirnos un centímetro de los cuentos infantiles, a mí me encanta el adulterio más noble de la historia, pues el que hace Lancelot con el rey Arturo y la reina Ginebra. Entonces, sí, es una cosa brutal. Y es un cuento... Cuando lo leí la primera vez no me lo podía creer, No, porque Arturo está presente además. Claro, es una cosa así, es fuerte, Hardcore. fuerte. O Las Mil y Una Noches. El primer cuento de Las Mil y Una Noches habla de un ñato que era tan celoso que le tenía amarrada a la mujer. Pero cuando se dormía, asomaba un genio, la mujer le cuenta el drama, que estaba amarrada contra su voluntad, y el genio dice, no te preocupes, Gil va a seguir durmiendo y nosotros, el genio te va a llevar a umbrales de placer altísimos. Entonces, es transversal, o sea, Claro. no, a donde voy es no solamente Europa, es Arabia, son los chinos, es en el fondo la condición humana. Pero vuelvo al tema, ¿no? En el fondo, el cuento de Blancanieves, ¿a quién le mete mala leche? A la madrastra. Por eso insisto un poco sobre el tema, porque... que hay una visión de Claro, castigar a la mujer. no, y a la madrastra. Por eso cuando los... Ahora, hablarte de esto es una locura, porque el matrimonio ya no es un contrato para toda la vida, las uniones se recomponen, pero el concepto madrastra, al menos a mí, me sigue sonando feo. Sí, Sí, Desde la porque, palabra es áspero. porque además el que salva la situación es un hombre. Esto, salvo en el caso de Caperucita, que en los cuentos más tradicionales, más antiguos, entre la Caperucita y la abuela logran vencer al lobo. Es uno de los casos en que las mujeres se gestionan su propia seguridad, ¿no? Pero nosotros tiene que haber un príncipe gallardo, guapo, montando blanco corcel y seguramente bien afeitado y bien perfumado. Y ¿no? casadero. Claro. Porque lo primero que hace, aparte después de salvarlo, es casarse. Es casarse. Y aquí... el último cuento, esto ya es para propósito esto del matrimonio. Hay un cuento igual de los hermanos Grimm, de un tipo que no conocía el miedo. No conocía el miedo. Entonces, pucha, el padre le dice, vos eres un inútil, no sirves para nada. Lo único que tienes de vos es que no conoces el miedo. Entonces, tómate un billete, coge un caballo, anda a buscar el miedo. Y el tipo va, se mete a un castillo encantado. El rey le dice, si es que te sales de ahí después de 3 días, te casas con mi hija, la princesa, y te ofrezco el reino. El tipo dice, verás, la princesa, no, yo quiero conocer el miedo. La pasó 3 noches, del tipo le pasó de todo, y era un temerario el ñato, no sudaba frío, cortaba a los monstruos, quemaba a los diablos. Entonces no conoció el miedo. Efectivamente, el rey le da en matrimonio a la princesa, y la princesa le inunda la cama la primera noche de sapos, y ahí por su mujer en el matrimonio conoce el miedo. Entonces, el matrimonio es medio miedoso, hasta para los que no conocen Hasta el para miedo. los sapos. ¿no? Siempre pasa por ahí, Nicolás, Sí. el tema, pero cuando uno se pone en contexto es interesante ver que en aquel momento mucho del interés de la sociedad en su conjunto es perpetuar la especie. Entonces el casorio estaba asociado a reproducción, pues, a guaguas. Así después los esclavices y todo lo que la gente, entiendo, la sociedad se veía en peligro. O sea, si una sola hambruna le baja a millones de personas en ese entonces, que no había la densidad poblacional de ahora, es natural que la gente diga, no, hay que tener guaguas. Primero le puede sacar partido. Y segundo, hay un consenso de perpetuar la especie, Ramiro querido. Y control de la natalidad no había. Pues. Es que Tampoco. lo indispensable era, No era bien necesario. tener miles de guaguas. Y no había antibióticos, no había vacunas. Ajá. Y ojo, no quiero ser apocalíptico ni
tampoco brutal, pero el COVID nos dio una probadita de lo que puede ser eso, ¿no? Claro. O sea, hay familias que murieron papá, mamá de una. Entonces, ¿qué tan vulnerables somos los seres humanos al final del día? Todo el tiempo somos vulnerables como la caperucita en el bosque. Hay algo a mí, Ramiro y queridos amigos, que realmente me molesta de este tipo de cuentos infantiles. Y es que me parece que son incompletos. Es decir, a mí me gustan los cuentos en los cuales el héroe cumple todo el ciclo del héroe, ¿no es cierto? O sea, cae, sufre ciertas vicisitudes, pero regresa mejorado, más fuerte, casi divino. Como es lo que te dice Campbell, o sea, el retorno del el retorno del héroe, ¿no es cierto? Que es un ciclo que está presente en casi todos los mitos decentes alrededor de toda la humanidad. En los cuentos infantiles no. ¿Por qué? Porque la Caperucita no regresa siendo mejor. Básicamente regresa porque un leñador la salva. Blancanieves no mejora, solamente se casa. Es decir, siempre está incompleto y eso es lo que a mí me queda como cojo. Me hace pensar que estos cuentos infantiles no están hechos para decirte a ti, niño ecuatoriano que nos estás escuchando, tú puedes ser mejor, muchacho. No, te están diciendo, si tienes suerte, puede que te encuentres un príncipe. Si no haces caso a las brujas evidentes, puede que no te mueras, pero nunca vas a mejorar. Carlos, hay este cuento de los 3 chanchitos, escrito en 1933 por Joseph Jacobs, australiano. Black Mama, ¿puedes poner esa musiquita de cuentos que habíamos dicho para que la cosa no sea tan dramático? Entonces, les hago acuerdo un poquito. Eran 3 chanchos, Lechón, Chachito y Pilochín. Lechón era el vago, vaguísimo. Y entonces él Ese era yo. Entonces construye la cabaña de paja. De ahí teníamos a Chachito. Él era menos vago, pero todavía era vago. Entonces él hace con maderas. Y finalmente estaba Pilochín, el Álvaro Samaniego, y él construye de ladrillo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Siempre estaban constantemente amenazados por el lobo. Entonces el lobo tenía que soplar para poder comerse a estos chanchitos. Pero entre que cuenta toda la historia, hay una cosa impresionante. Lechón y Chachito, o sea, el vago y el semivago, siempre están alegres, siempre están cantando, siempre están de la mano. Mientras tanto, Pilochín está sacado a la madre armando la casa de ladrillo. Finalmente, ustedes saben, sopla el lobo, derrumba la primera casa, van a la segunda, derrumba finalmente, los 3 chanchitos se refugian en la última casa. Y extrañamente, en uno de los paneos, cuando se les ve a los 3 chanchitos en esta casa de ladrillo, se ve un cuadro con unos embutidos, unas salchichas, y abajo dice Father o papá en la versión en español. Eso es una cosa subliminal rarísima. Cuando el lobo no puede derribar esta casa, decide subirse por la chimenea y cae exactamente en una olla hirviendo agua lista para ser cocinado. Y finalmente el lobo sale y no sabemos qué le pasa al lobo y hay un intento de asesinato. Seguramente quemaduras de tercer La grado. historia, a Ramiro no le voy a preguntar, ¿ves un intento de asesinato al lobo? Sí, de pronto. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que en el cuento los malos somos los que cantamos, los que estamos de la mano, los que nos divertimos. Y los buenos son los que están sacados del aire y no viven la vida normalmente. Entonces, la moraleja de este cuento es que ser vago te impide ser feliz y eso es malo. Y ser bueno es el que no tiene tiempo para ser niño, el que no tiene tiempo para estar paseándose, para poder jugar con los hermanos, porque tiene que estar construyendo esta casa Pero eso es de ladrillo. Es calvinismo en estado puro, mi querido Nicolás. Tal cual. Es calvinismo en estado puro. O sea, es la virtud del trabajo. La reforma de Lutero. O sea, oye, no te rías, no disfrutes. Dios te ha traído al mundo para que trabajes y en el trabajo es el sacrificio y el esfuerzo de Dios. Ahora, si ese cuento habría sido escrito ahora, es lógico que el chanchito de los ladrillos no tenga mal rostro porque era arquitecto. Entonces no dormía haciendo los proyectos y las maquetas de la casa. Y financiando. En todo caso, también hay un tema de este cuento que se dice que hay el tema de la solidaridad entre los hermanos, se llevan bien, se salvan, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que no necesariamente tienen que estar ligados al tema legal, pero que también tienen esta doble moral, ¿no es cierto? Que es esto de que
te enseñan a ser tímido, no te enseñan a ser feliz. Black Mama, ya no estás tan feliz tú. ¿Cómo ves el tema del gato con botas? Ese es el cuento que te tocó a ti. Sí, bueno, el tema del gato con botas principalmente me ubica en mi propia tierra y en el Cuentero de Muisne. Básicamente, el Cuentero de Muisne, para mí, cuando yo escuché la historia del Cuentero de Muisne, genuinamente pensé que era cuento. Yo le conocía en persona. Increíble, o sea, era un muisneño con una facilidad de palabra para decir lo que le daba la gana y termina vendiendo monumentos, termina vendiendo una placa de un avión como que si fuera la fórmula de una semilla de arroz muy buena y un montón de cosas. Y termina fugándose de la cárcel gracias a esa capacidad de embaucar. Vestido de monja. Claro. O sea, increíble. Y cuando pienso en el gato con botas, como el gato con botas resulta que el menor de 3 hijos, cada uno recibe una herencia magnífica y este hijo menor recibe al gato. Y el gato le dice, tranquilo, no te me achicopales, varón. Podemos hacer cosas. Y lo que hace el gato es pedirle un par de botas y pedirle un par de cosas más. Y el gato sale corriendo al pueblo y lo primero que hace es decirle a la gente del pueblo, verán, si viene cualquier persona, ustedes tienen que decir que todas estas tierras son del Marqués de Carabás. ¿Quién era el Marqués de Carabás? El Cuentero de Muisne. No había absolutamente nadie que tuviera algún título en esas tierras. Y de tanto en tanto termina engañando a un ogro para que se transforme en un ratón y él comerse al ratón y se quedan con el castillo del ogro. Entonces me suena bastante parecido a ciertos talentos que se han encontrado en mi hermosa provincia. Súper interesante. Qué divertido. No sé si me van a permitir esta digresión, pero por esta naturaleza periodística de uno, yo me imaginaba cómo sería un cuento si es que cae en manos de... si es que se convierte en un parte policial, se convierte en una investigación ya formal. Entonces yo me imaginaba que el parte policial diría lo siguiente. El agente 4554 inició la investigación en base a una denuncia presentada por el ciudadano Papa Oso, portador de la cédula de identidad número 03782432. El denunciante declaró, comillas, en circunstancias en que me encontraba gozando de un día de campo con mi familia compuesta por mamá oso y bebé oso, en las cercanías de mi hogar ubicada en medio del bosque sin número, decidimos retornar al hogar después que se nos acabaron las viandas. Cuando arribamos a nuestro hogar encontramos a una joven de aspecto amenazante, caucásica, de pelo rubio, de estatura media, señas particulares ninguna. Cuando la susodicha notó nuestra presencia en el inmueble de nuestra propiedad, el denunciante adjunta el título de propiedad. La intrusa salió por la ventana y huyó apresuradamente a la espesura del bosque. Al realizar una revisión de nuestro hogar en búsqueda de evidencias de las fechorías causadas por la joven, de quien se distinguía una melenita de oro, notamos que se había sentado en nuestras sillas con intenciones protervas, que había probado nuestras sopas, que las dejamos desde la mañana y que sin embargo estaban calientes, seguramente con la intención de envenenarnos, y que se había revolcado de manera inmoral en nuestras camas hasta que seguramente, harta de la ilegalidad, se quedó dormida en la del mencionado bebé oso, donde la descubrimos. Solicitamos, señores representantes de la ley, tomar cartas en el asunto, detener a la infractora y que caiga todo el peso de ley sobre la melena delincuente. Dicho por el agente 54. Ramiro, tú comenzaste este programa contándonos que Pinocho había sido quizás el cuento que primero te llegó a conmover un poco, ¿no? Entonces hay como 2 extractos que Álvaro había sacado y decía, de inmediato encerró a Pinocho y a Pepe Grillo en una jaula. Pero una de las frases más tenaces de este cuento es, dice, el maestro de ceremonias hizo que Pinocho trabajara para el circo sin descanso. ¿Tú crees que ya de pronto con tanta injusticia y con tanta maldad tú comenzaste en esa época a querer ser abogado, mi querido Ramiro? Abogado de Pinocho. He sido durante 30 años, abogado de Pinocho porque no hay mentiroso más grande que el cliente de un abogado. Con excepciones, no se enojarán. Usted es como el Dr. House que opina que todos mienten. Exactamente. No, y es real. Y es real. Con sus altos y bajos, pero es real. Y es natural, ¿sabes por qué? Porque yo soy abogado penalista. Que yo sepa, las monjitas que hacen el néctar sobre el cual está hecho este aperitivo no necesitan abogados penalistas.
Entonces hay una ambivalencia ahí en decir completa la cosa. Pero, ¿qué me impresionaron a mí de los cuentos infantiles? Básicamente, y ahí sí ato a lo que dice Esteban y a lo que dice Álvaro, la moraleja. Finalmente, yo creo que el gran peso de nuestra generación es el caballero andante, que después se transforma en el superhéroe de Marvel o en el superhéroe de DC Comics. Entonces, es el luchador solitario, el que no es otra cosa sino el extracto del cuento de hadas, ¿no? El luchador solitario. Soy más del cómic que del cuento, por generación. Soy más de la caricatura televisada que del cuento. Y cargo sobre mi formación todo el peso que puede cargar el haberme alimentado del superhéroe, cuando debí haberme alimentado del compañero, porque el superhéroe es solo, el compañero trabaja en equipo, y creo que eso es la diferencia. Pero después ya vino la Liga de la Justicia, los superamigos, lo que sea, pero el héroe es héroe solitario, es Spider-Man colgándose de la rama. Pero es que el héroe siempre es solitario, no importa si está acompañado, el héroe toma ese camino de valentía, de decisión y de corazón por sí mismo, por sí y ante sí, para cambiar, ¿no? Pero Tarantino decía que el único y verdadero héroe es Superman. Batman necesita el traje para tener poderes, los otros necesitan accesorios, pero Superman es Superman. Él solo tiene que quizás despojarse de la corbata, pero él es el hombre de Kryptonita, él es Superman, pero además, solitario. La kriptonita además le hace cositas, ¿no? en esa misma entrevista de Tarantino, Tarantino dice una maravilla acerca de Superman que a mí siempre me ha estremecido hasta la médula, y es que todos los superhéroes se disfrazan para convertirse en superhéroes. O sea, Batman se disfraza, Claro. todos los demás se ponen. Sin embargo, Superman Es Superman. Superman se disfraza de como él nos ve. Entonces, Persona. él nos ve como Clark Kent, nos ve débiles, cobardes, ligeramente amanerados, incapaces de solucionar nada. Y cuando él se quita el disfraz, se convierte en sí mismo. Es la contraposición del héroe, que es maravillosa. Eso es una de las razones por las cuales tengo un Superman tatuado. Estamos nosotros ya terminando este programa, Ramiro, y entonces vamos a poder ponerle nombre a cada caso, ¿no es cierto? Entonces, Ramiro, en el caso de Blancanieves, ¿de qué le acusaríamos a Blancanieves, Ramiro? A Blancanieves yo le acusaría de abuso de los enanos. Yo acusaría a los enanos de estupro. De abuso de las... Claro, que sean Yo le- enanos no los hace menores de edad. Yo les acuso a los enanos, de esos 7 bandidos, rumberos, gozones, merengueros, de estupro contra la señorita Blancanieves. Yo tengo- He dicho y me voy. Yo tengo un problema. Yo averigüé y los enanos no tenían estudios ambientales para la mina. Eso es gravísimo, derechos con el ambiente. Ramiro, Hansel y Gretel, ¿cuál sería el delito? Es delincuencia organizada, porque ahí no se salva a nadie. Claro, esos son... Claro, esa ese es una banda. ese Es un GDO. Es un GDO. Pero verás, Nicolás, verás, Ramiro, ahí hay una parte que es toda esa forma de decirte cosas, ¿no? Porque todas las historias tienen un correlato. Es decir, después de que ya le cocinan a la bruja, le dan quema y todo, los muchachitos Se roban las le perlas, hermano. le tumban las cadenas, las joyas y vuelven donde papá, que ya no está con la arpía. Que ya le dio el vire. La arpía ya se le había dejado por chiro, por feo y chiquito. Entonces vuelven con las joyas y se junta de nuevo. Y lo que dice también el gran Tarantino, el rey, él dice, siempre la sociedad va a buscar un héroe, donde expiar y respirar la culpa. Entonces se vuelve la figura de papá que abriga a sus 2 chiquitos con el botín que le traen el par de bandidos. O sea, es una belleza, hermano. Ramiro, la Caperucita Roja, ¿de qué la acusaríamos? Eso es cosa seria. La dama de rojo. o la Caperucita? Para mí, la Caperucita Roja es la femme fatal de los cuentos.
La Femme Fatale. La Femme Fatale. Sí. Ok. O sea, Porque- es no, loquísimo porque inclusive hay hasta estos disfraces para adultos sexuales con muchísimo con el motivo de Caperucita y En el la, Lobo. en la versión original, la Caperucita se mete a la cama con el lobo, ¿no? Es los grabados de los que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Quiero dejar eso en claro, sentado. sí. Este La es Femme el único Fatale. programa que probablemente lo escuchen los niños y ustedes vean. Ramiro, los tres chanchitos. Los 3 chanchitos esos son esquiroles. Es que, ¿y eso qué es explicarnos? Esos son esquiroles. Cuando hay huelga, entonces hay 3 gatos que contrata el empleador para romper la huelga. Ah, no rompe Son huelga. esquiroles. Además, hay muchísimos indicios de que el chanchito que hizo la casa de ladrillo sea masón, por lo cual deber estar excomulgado. Sí, yo creo que la moraleja para mí de todo el programa es que perdóname. Falta uno. Antes de la moraleja, Álvaro. Doctor Aguilar, el gato con botas. El gato con botas. El gato con botas es él tiene que ser acusado de jefe de cartel. Jefe de cartel. El cartel. El cartel del gato con botas, ¿no? Claro. Para mí la gran... Veraste la última de Willy Wonka con el cartel del chocolate. Veraste, Ramiro. Qué horror, son unos dañados. Para mí la gran moraleja es que el desgraciado por antonomasia del universo es el lobo y el lobo sigue vivo y sigue cumpliendo las fechorías. ahora Y eso tenemos- uno sale a la calle y los ve a los ojos. Muchísimas gracias. Este ha sido el capítulo 4 de Todo Menos Eso. Es los delitos en los cuentos infantiles. Espero Ramiro haya pasado un momento de jacuzzi mental frente a todos sus problemas y todos los líos que tiene que resolver para la convivencia nacional de todos los que le seguimos muy gustosos en redes. Y nos encontramos el próximo viernes de 6 a 7 en Radio Pichincha y a la hora que ustedes quieran en las redes sociales, en IG, en Spotify, en Apple Radio, en lo que ustedes quieran. Todo lo que pueda sintonizarnos y desde ahora en video también, no solamente audio. Gracias, Ramiro, por su deferencia de haber asistido acá con toda esta gente medio rara que nos acompaña todos los viernes. Un placer enorme haberles visto. Me queda pendiente la lectura del último libro de Esteban, que estoy buscándolo y no lo encuentro, el No, último. todo el pasado, no, pero- ahí pero está. ahí- Yo le cuento, no hay problema. Ah, exacto. No, yo le cuento. El pasado no Déjeme de perdona. runita, vea, no me peché. Se pelea con los cantantes y le pone nombre de tango al libro, pero quiero leer. Un abrazo. Un abrazo Para grande, Ecuador, muchas Yapa. Gracias, Doctor, saludos. Arracímate, Ecuador.